Bien, bueno, buenas noches, Calixa. A ver, cuéntame, ¿tuviste la oportunidad de revisar el material del artículo académico? Sí, y de hecho le quería hacer unas preguntitas sobre él. Muy bien, adelante. Eh, el archivo que yo venía trabajando era pues más o menos extenso, de unas 31 páginas. Y pues aquí veo que nos están pidiendo que sea un máximo de 15 sin contar las referencias y los anexos. Es decir, que hay que pues hacer una sintetización de la información que está allí. Entonces, la pregunta es básicamente que, por ejemplo, en el punto de, por ejemplo, diseño y ejecución, o sea, si los puedo, o sea, como que poner juntitos, Claro. A ver, o sea, para que la información esté un poquito más compactada, muy porque bien. de 31 a 15, Sí, estás hablando, por lo que te escucho, estás hablando del informe técnico. sí, Y el material que les pedí el miércoles que revisaran para hoy es el artículo académico. Nosotros en diplomado vamos a entregar 4 actividades en el módulo 5. Vamos a entregar el artículo académico, vamos a entregar el informe técnico, vamos a entregar las láminas que yo les voy a revisar y van a entregar ahora la socialización a través de un video, así como lo señalan las actividades de la actividad. Entonces, lo que reviste en este momento preocupación, o sea, lo que reviste en este momento la atención de todos los estudiantes, pero en particularmente de psicología clínica e intervención comunitaria, es la comprensión y elaboración del artículo académico. El artículo académico se elabora partiendo del informe técnico, pero él tiene una estructura diferente. El artículo académico no puede tener más de 15 hojas en su totalidad. Adicional, van a anexar el resumen curricular que debe tener una hoja. Es decir, a lo sumo, máximo, son 15 hojas el artículo académico más el resumen curricular. Entonces, eh, esas son normas de nuestra universidad. Son normas que, en mi caso, porque soy el que incorpora dentro de todo el esquema de ustedes, incorpora el artículo académico. Bueno, es las orientaciones que se les da en la tarea y se les dio en el video. Vamos a ver aquí. Em, quiero mostrarles y dejar grabado un video. Ajá. El viernes 26 de junio yo publiqué, estimados estudiantes, tal como les indiqué en la clase de hoy. Les hago entrega del material audiovisual producido por la Dirección de Investigación en conjunto con el Fondo Editorial de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el cual explica detalladamente cómo se debe construir un artículo académico. Es obligatorio visualizar este video desde el principio hasta el final. No obstante, les solicito hacer especial énfasis a partir del minuto 17:20, donde se detallan aspectos técnicos cruciales para su elaboración. Vamos a verlo. Línea es con el. Vamos a ver. Es importante ver este material. Ajá, pero muchos trabajos para llegar a este.
destacada es que en artículo de revisión no mencionamos la metodología, resultados y discusión. Incluye conclusiones. En el artículo de investigación no incluye conclusiones porque lo que queremos es presentar resultados. Ahora vamos a conversar sobre los aspectos técnicos de estos artículos, que es sumamente importante. En nuestros artículos de que son conducentes a los diplomados como alternativa de trabajo de grado pasan un proceso de arbitraje o de revisión. No solo los revisan nuestros tutores que nos están acompañando, sino que son enviados al centro de proyecto de nuestra escuela, también realizan una revisión de compilación y posteriormente son enviados al Centro de Proyectos y Desarrollo del Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado, que conocemos como DIEP. En ese momento, nuestros artículos pasan un filtro de conocer si cumple con la estructura establecida para hacer una publicación. Y en muchos elementos, a veces a nivel teórico, conceptual, tienen los parámetros dentro de nuestra disciplina de formación. Sin embargo, no cuentan con la estructura adecuada a nivel técnico para hacer una publicación y son rechazados. Entonces, lo importante es conocer también eh, que podemos presentar un artículo de académicos en base a nuestra formación, pero a su vez debe cumplir una estructura, unos parámetros de estructura para que él llegue a convertirse en una publicación. El primero de ellos es que no lleva portada, no lleva membretes ni logos. En el caso de los artículos no son usados. O sea, se inicia su primera línea es con el título. El tamaño de la página es carta con un documento Word, no un documento PDF, porque estos artículos luego son editados. Y cuando se cambia del PDF a Word, pierde o crean errores que pueden perjudicar al mismo artículo. La fuente es Arial, el tamaño de la fuente es 12, el interlineado es espacio y medio, los márgenes que se mantienen son los del manual UVA 2021, que es 4 izquierdo, 4 superior, 3 derecho, 3 inferior. La presentación es justificada, es decir, recta por ambos lados. El lenguaje es sumamente importante que se habla en la tercera persona. Entendemos que como el artículo lo estamos elaborando nosotros mismos, que utilicemos mucho los gerundios o que nos incluyamos con una voz activa dentro del trabajo. Es decir, hicimos, conversamos, fuimos y lo que se debe utilizar es la tercera persona. Se fue, con, se conversó, se trasladó, ¿ok? Porque ese es el lenguaje formal en la elaboración de artículos académicos. La sangría en la primera, en todos los párrafos, debe ser de un punto, de 1 centímetro, perdón, que a veces lo conocemos como un punto dentro de la redacción de Word. Y la numeración en la parte superior derecha. Entre otros aspectos técnicos, tenemos que el encabezado del artículo en cualquiera de sus modalidades, es decir, sea un artículo de investigación o un artículo de revisión, inicia en la primera página. Este, este título va en mayúscula sostenida, es decir, toda la redacción de ese título en mayúscula, en negrita y centrado. Si ese título tiene 2 líneas, en espacio sencillo. Luego se identifica el autor en el margen derecho, igual a espacio sencillo, donde se coloca el correo electrónico y los otros elementos que les mencioné, aquellos que ya han creado su ORCID o su identificador mundial científico, colocan
el código del ORCID allí y su adscripción. Nosotros siempre lo mencionamos como adscripción institucional. Esta adscripción en el caso de los estudiantes es estudiante de la escuela de X, de la facultad tal, de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La extensión de los artículos en el caso de investigación va de 12 a 15 páginas. En el caso de revisión puede ser de 10 a 15 páginas. Bien, entonces ese es un material oficial de la universidad de, por parte del fondo editorial. Entonces vamos a ver, eso todo está en el foro de anuncios, lo coloqué 2 veces, pero vamos a revisar toda la información que la profesora acaba de indicar. Este, ¿verdad? El título debe estar en negrita, sostenida. Esto es un ejemplo que está en el foro de anuncios. Tiene que estar en negrita, mayúscula sostenida, el nombre del autor e inmediatamente abajo la ascripción, ¿sí? En el caso de los que son estudiantes de psicología, colocan estudiantes de psicología, de la Facultad de Psicología y Comunicación Social, ajá, de la Universidad Bicentenaria de Aragua y colocamos el correo electrónico. Luego se presenta el resumen, que son de 150 palabras. No puede ser más de 150 palabras porque si lo hace más de 150 no van a entrar el resumen y el astra en una sola hoja. Y el resumen y el astra deben estar en una sola hoja. Entre 120 y 150 palabras, con tus palabras claves. Luego, inmediatamente colocamos la introducción. La introducción es una suerte de elementos que se obtienen del informe técnico, que ya se los voy a explicar. O sea, ya se los voy a volver a explicar porque ya en el video que ustedes vieron, en ese video está explicado detalladamente cómo hacerlo. Aquí estamos hablando del artículo académico, ¿sí? El domingo vamos a hablar del informe técnico, porque tenemos que ir paso a paso con lo que estamos haciendo. Y como entiendo que apenas están entregando los chicos de psicología clínica e intervención comunitaria, apenas están entregando el informe técnico final, la versión preliminar, para su revisión, no les puedo pedir como primera actividad el informe técnico. Ya ustedes entregaron la versión preliminar con la profesora o el profesor del módulo 4 y bueno, y vamos a esperar que el profesor lo corrija. Cuando él lo corrige, hacen sus adaptaciones, hacen las adaptaciones que yo les voy a pedir y entonces van a colgar el informe técnico. Entonces, pero el artículo académico, que es otro elemento, ese tenemos que irlo armando de una vez. ¿Ve? Entonces, ese, bueno, como ya ustedes vieron allí en el video, esas son las características técnicas de información. La introducción, bueno, tiene varios elementos. Aquí colocamos en la identificación del servicio, aquí hablamos de los objetivos, aquí hablamos de la línea de investigación, aquí hablamos de la contextualización del fenómeno de estudio, aquí hablamos de la revisión documental y hablamos de los beneficiarios. En la guía paso a paso que yo les entregué, que está en el foro de anuncios, se explica, ahorita la vamos a ver. Luego viene la metodología. La metodología es una sección que aunque ustedes la trabajan, no se, no se contextualiza en el informe técnico. Es decir, en el informe técnico nosotros no contextualizamos la metodología. Configura 8 minutos. Nosotros no configuramos. Buenas noches, Pablo. Oye, las Alexas están saboteando, pero durísimo.
Bien, disculpen. Entonces, como la metodología no es un elemento que nosotros trabajemos en la construcción del informe técnico, yo le elaboré guías para cada una de las opciones de metodologías que pueden ser posibles para la presentación del artículo académico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Calixa, que es la compañera que está con nosotros hoy día, ¿tú aplicaste instrumentos psicométricos, Calixa, en tu abordaje al fenómeno de estudio? ¿O aplicaste entrevista o aplicaste ambas? No, yo apliqué fue un instrumento. Yo Un- utilicé el COPE 28. Muy bien. Yo no conozco el COPE. ¿Ese COPE es psicométrico o es proyectivo? Es proyectivo. Es como visualizan el afrontamiento. Es una reducción. Ok. Bueno, muy bien. Y esa información se reduce en números o se reduce en cualidades. Él está cuantificado en una escala de Likert, te da un resultado numérico, pero digamos que su resultado como tal es en cualidades, porque es como si es evitativo, si es afrontativo, Ok. mixto y así. Ok, ok. Entonces es un instrumento de escala de Likert. ¿Ok? Entonces, Sí. como es un instrumento en escala de Likert, o sea, es una técnica y es un instrumento de tipo cuantitativo, porque al ser una escala de Likert me va a arrojar un número. Entonces, como es un instrumento de tipo cuantitativo, ya te voy a mostrar para que lo veas y los muchachos que no están aquí ahorita también lo puedan mirar, aunque vuelvo y repito, esta es una repetición de la clase del video que yo les pasé, pero está bien, ese es el propósito de hoy. Yo a ustedes les construí estas cuatro redacciones de metodología y una de ellas es solo cuestionario. Hay un tipo de estudiante que aplicó solo cuestionario, en el caso de Calipsa. Hay unos que aplicaron cuestionarios y entrevistas. O sea, hicieron entrevistas y hicieron cuestionarios. Y hay otros que hicieron solamente entrevistas. Y hay otros que no hicieron el abordaje del fenómeno desde la aplicación de un instrumento, un cuestionario, de un instrumento cuantitativo o cualitativo, sino que hicieron una revisión documental. Entonces, para cualquiera de las cuatro opciones posibles, yo les construí la metodología. Vamos a revisar cómo es la metodología para Calixa, en el caso de Calixa, porque es la que está aquí con nosotros hoy. Bueno, aquí está. Esta es la metodología solo para los que hicieron cuestionario. Entonces, en el caso de Calixa, en el caso de los que aplicaron instrumentos psicométricos, usted tuvo un paradigma, o sea, usted trabajó con un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, un tipo de investigación de campo con apoyo documental, ya que se recopilan los datos directamente de la realidad, y el nivel de investigación es propositivo, ya que busca proponer una situación o intervención basada en los hallazgos. Y la modalidad es de proyecto factible. Aquí yo les presento un ejemplo de redacción de cada uno de estos elementos que están aquí. Y al final, yo les presento una redacción completa del trabajo. Este es el ejemplo completo de la redacción de la metodología. La metodología, el presente estudio se enmarca en el paradigma positivista. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Bueno, nosotros agarramos esa metodología, la revisamos, esa redacción, y la vamos a ajustar para nuestra realidad. Es decir, para nuestras... eh, mm, aquí está la redacción que nosotros vamos a utilizar y vamos a colocar en el artículo académico.
Aquí está toda la redacción. Evidentemente, esta redacción es un ejemplo. Entonces yo tengo que revisar párrafo a párrafo y yo voy colocando en función de mi trabajo. ¿Sí? Aquí lo importante es, ya te doy la palabra, Kelixa. Aquí lo importante es tomar en consideración estos caminos o estos elementos metodológicos que son necesarios para la construcción de la metodología. Dime, Calixa. Esos son los archivos que están comprimidos. Yo los intenté descargar y no puedo. Me dice que no tengo ningún programa que los pueda abrir y no me da acción a correrlos de otra manera. Claro, tienes que descargar un programa que puede ser SIM o RAM, o RAR, o RAR o ZIP. Es raro porque ahorita todos los, ¿cómo se llaman? Los Windows están facultados para abrirlo. Pero déjame ver aquí el chat. El que no pueda descargarlo, abrirlo, bueno, tiene que ejecutar un archivo, pues un archivo tipo zip, o un programa para descomprimir zip o RAR. Aquí te lo estoy mandando por el chat de este video, de esta clase, para que lo descargues en tu computadora de una vez. Bueno, seguimos aquí entonces. Vean aquí esto. Bueno, vean porque estoy hablando para todos, pero ya sabemos que está solamente conectada a Calypsa. Entonces, seguimos. Ajá. Ok, después que yo presento la metodología, voy a presentar las técnicas. Ajá, esto forma parte de la metodología, estos tipos de instrumentos, eso es metodología, técnicas y procesamientos de la información, eso es metodología, y después vienen los resultados. Aquí voy a presentar los resultados. Sí, los voy a presentar en un cuadro resumen. Si de repente yo aplique un instrumento y hay un gráfico o dos gráficos que yo considere que son muy relevantes para demostrar, para mostrar mis resultados, bueno, los coloco. Pero hay que comprender que no puede pasar de 15 hojas. Por lo tanto, usted no puede colocar todos los gráficos. Usted tiene que colocar los que sean necesarios nada más. ¿Ok? Entonces, los que hicieron entrevistas, bueno, aquí están los modelos, ¿verdad? Sí, hicieron entrevistas. Después que presentan los resultados, después que presentan los resultados, vamos a presentar dentro de los resultados el programa de intervención. El programa de intervención, preferiblemente en vertical, pero si no lo puedes colocar en vertical porque es muy grande, lo presentas en horizontal. Siempre que el artículo académico no supere las 15 hojas. Tengo entonces mi programa de intervención, lo puedo resumir incluso. Y al final presento la discusión. ¿Qué es la discusión? El análisis general, ahí colocamos sí, el análisis general principalmente visto desde la revisión documental. Y por último, aunque aquí no está subtitulado, presentamos las conclusiones finales, los aportes en síntesis. Ve, aquí ya al decir en síntesis son conclusiones. Y luego vamos a presentar pegaditas las referencias. Las referencias, vamos a suponer que a usted le quede por aquí el último párrafo. Aquí mismo abajo colocar las referencias. Comienza a colocarlas. No se colocan referencias bibliográficas, sino que se colocan solamente la palabra referencia y se presentan de acuerdo al manual de la UBA. Al final va a presentar el artículo académico, la síntesis curricular. Les voy a mostrar un esquema que yo construí en la primerita clase que yo dicté el 18 de junio. En este esquema,
y que también se los coloqué en el foro de anuncios, ya lo tienen 2 veces, en el momento que se colocó y el miércoles que lo volví a colocar, ya les voy a mostrar. Ahí hay un esquema que construí para este periodo, ¿verdad? En ese esquema yo explico detalladamente de dónde yo voy a obtener la información para hacer el artículo académico. Entiendan algo, el artículo académico es, o sea, el proceso de investigación usted lo hace y lo construye en un informe técnico, pero usted comunica su informe técnico a través de un artículo académico. ¿Sí? Entonces son dos documentos que nosotros entregamos en este módulo. El trabajo final sin ningún tipo de errores, por eso es que usted lo entrega 2 veces. Usted lo entrega en el módulo 4 y lo entrega en el módulo 4 y lo entrega en el módulo 5. En el módulo 4 usted lo entrega y en el módulo 4 se llama versión preliminar o también se llama rústica. ¿Ok? Ahí la profesora le revisa, etcétera. Si usted en todo ese proceso, desde el primer módulo hasta el módulo del 4, usted sacó 100, eso es bellísimo, eso no se le va a quitar, eso es de usted. Pero en el módulo 5, el desafío es que usted convierta esa versión rústica o versión preliminar en la versión final. Y la versión final tiene normas muy estrictas que no las vamos a ver hoy. Ya, yo se las voy a colocar hoy. Yo les voy a colocar todos los materiales, aunque ya están en el foro de anuncios. Yo se los voy a colocar nuevamente por si acaso alguno no lo ve y lo vamos a discutir el domingo. Y esa es la versión final. Me ha tocado estudiantes, ¿verdad? Que están súper confiados y dicen, no, la versión preliminar saqué 100 y yo en la versión final voy a sacar 100. No es así, ¿ok? Porque si yo les estoy indicando, no yo, la universidad les está indicando que una versión final no puede tener más de 15 hojas de desarrollo, usted tiene que ajustarlas allí. Y eso lo vamos a hablar el domingo, ¿verdad? Y las páginas preliminares, otra cantidad, son como 24 hojas en total, alrededor de 24 hojas. Entonces, si usted no lo ajusta o no hace las observaciones que se le indica, entonces, bueno, esa versión no va a tener la misma nota que tuvo la preliminar. Es un ejemplo. Pero ahorita nos atañe es la construcción del artículo académico, que es el documento que usted entrega para informarle a la comunidad de investigadores que usted hizo una investigación. El informe técnico es algo interno que usted hace. Es algo interno que usted hace, pero, y junto con el profesor de la materia, no solamente el profesor de la materia, fueron 5 profesores que les revisaron el informe técnico. Pero es el artículo académico el que comunica a la comunidad internacional que usted hizo el trabajo. ¿Y cómo lo comunica? Bueno, porque existe la posibilidad que su informe técnico, su artículo académico, sea publicado en una revista científica. Y al ser publicado en una revista científica, eso estamos hablando de palabras mayores. Entonces tiene que estar estrictamente elaborado. Pues aquí tenemos, ¿ves? Esquema de un artículo académico de investigación. Un poquito más de todas las orientaciones que ya dimos. Y aquí comienza estructura del artículo. Aquí dice, el título va centrado en negritas con un tamaño de fuente adecuado, etcétera. Aquí está. La recomendación, el resumen, el extra, 150 palabras, interlineación. Sigan al pie de la letra esta información. Síganlo al pie de la letra y no va a tener ningún tipo de problema. De todas formas, usted me lo va a entregar, yo lo voy a calificar y yo se lo voy a devolver. O sea, yo le voy a decir, aquí cometiste estos errores y tú vas a tener una segunda oportunidad de entregarlo. Pero no
modifico la nota. ¿Por qué? Porque yo califico y te estoy dando la oportunidad que lo corrijas, es para que cuando llegue al fondo editorial, cuando eso llegue al fondo editorial, llegue lo más pulcro posible. Entonces aquí dice, ¿no? La introducción, ¿qué vas a colocar? Bueno, vas a hablar de la contextualización del problema, pero recuerda que aquí no me vas a colocar estos subtítulos. Mira el modelo, el ejemplo que les presenté. Aquí, ¿de dónde sale esto? Sale de aquí, de la identificación del servicio. Estos son los elementos que están en el informe técnico. Y esto es lo que me vas a presentar. La introducción es la identificación del servicio, los objetivos, la fase de revisión documental y la importancia de la necesidad. La introducción son todos estos elementos que están en el informe técnico. La metodología, bueno, son los ejemplos que les puse, usted lo va a extraer de allí. Además, esto que está en verde, además, ahí va a presentar la población y la muestra, va a presentar la recolección de datos, como lo hizo, eso está en la fase análisis. En la fase análisis está el procedimiento y la técnica de análisis va la fase análisis, ¿verdad? Luego viene resultado. Ahí va, es presentación de datos, eso está, usted lo va a obtener de la fase diagnóstico. Lo que está en moradito es el informe técnico. Lo que estoy aquí indicando es lo que me tiene que presentar, cómo lo tiene que presentar. Al final de este apartado va el plan de acción. Y luego viene la discusión, donde presenta la fase análisis, las limitaciones que debe agregar, porque en el informe técnico no hay limitaciones, aquí las tiene que agregar, tiene que indicar en un párrafo, tiene que indicar, bueno, para poder hacer este trabajo tuvimos estas dificultades, estas limitaciones, el acceso a la información, el acceso a los estudiantes, si es que hicieron la permisología, etcétera, el tiempo, no sé. La fase análisis y los aportes, la referencia y hemos terminado. Entonces, ustedes ya tienen toda la información del informe técnico. Con esa información hacemos el artículo académico. Lo tienen todo. Si ustedes hicieron su informe, usted lo tiene todo. Lo único que no tiene es la metodología, que yo se la construí y se las di en un archivo. Te agarra esa metodología, la revisa, la ajusta, lo que usted tenga que ajustar, claro, tiene que ajustar algunas cosas, y ahí tiene el documento. El desafío más grande es presentarlo en 15 hojas. Y sí se puede presentar en 15 hojas. Si ustedes revisan, y les pido por favor que revisen la clase número 1 y la clase número 2, que se las voy a colgar ahorita, para que vean, yo puse en la clase número 2, creo que fue en la clase número 2, un ejemplo de cómo tú puedes agarrar 2 hojas enteras del informe técnico y pedirle a la inteligencia artificial que te la construya en un solo párrafo, sin perder las referencias bibliográficas. Porque una muchacha me preguntaba, un estudiante, profe, pero si yo voy a reducir de 2 hojas a un párrafo, ahí voy a perder mis referencias bibliográficas. No, eso es falso. No las pierdes. Porque si tú presentaste citas bibliográficas textuales, en el artículo académico no las vas a presentar textuales. Las parafraseas. Colocas ejemplos que sean coherentes entre todos. Y ahí tú, como esa idea no es tuya, esa idea es de un autor, entonces esa referencia se va para el artículo académico. Pero tienen que revisarlo. Tienen que revisarlo para que vean el ejemplo que coloqué. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, Calixa, de esto? Dime si tienes alguna dificultad para el artículo académico. Algo que tú hayas visto allí, que tú digas, profe, es que no entendí esto, ¿me lo puedes volver a explicar? No, profesor, de esto no. Muy bien. Entonces, bueno, este es nuestro primer trabajo, ¿ok? Ustedes vieron que ya yo todas las actividades las corrí para la semana siguiente. Bueno, vamos a ir trabajando en función del tiempo que tenemos.
entregamos primero el artículo académico con esta información que se hizo en un aula invertida. O sea, yo les pasé la información primero el miércoles para que ustedes la vieran. Hoy la volvimos a socializar, aclaramos las dudas que trajeron en clase. Ya con esta información, ya ustedes pueden construir su artículo académico, lo cuelgan respetando la fecha de entrega y el domingo nos volvemos a reunir un ratico para aclarar dudas del informe técnico y, bueno, hacer los detalles que sean necesarios hacer para el informe técnico y ya nos estamos poniendo al día, pues nos faltaría solamente es las láminas que también tiene su explicación. Entonces, bueno, listo. Muchísimas gracias, pues, a todo, a Calixa, que fue la que se conectó. Gracias por conectarte. Y a los que van a ver el video, bueno, se dan cuenta que se me fue la luz. A los que van a ver el video, bueno, lo vean con detenimiento y me preguntan. Cuídense, pues, que les vaya muy bien. Feliz noche.